Saludos a todos. Bueno, en esta oportunidad voy a darles lo que corresponde al ejercicio práctico en vista de que no pude asistir a clase. Para las personas que todavía tienen dudas con respecto a esto, la primera parte del análisis de los ejercicios fue: en el primer ejercicio, de 35 alumnos de un curso respondieron correctamente 18 alumnos. ¿Cuál es el índice de dificultad y la interpretación del resultado? Esta fórmula ustedes la tienen en el archivo que se llama validez análisis de los ítems. En el caso de la primera fórmula que se habla como índice de dificultad, que la fórmula sería el número de sujetos que respondieron correctamente al ítem y el número de sujetos que respondieron a la prueba, por 100 si lo queremos llevar a la escala de 100. En este caso, de 35 alumnos de un curso en general, o sea N, respondieron correctamente 18 alumnos. Este resultado, si ustedes lo multiplican por 100, nos ubica en un rango de 41 a 60, porque daba 51, que sería moderadamente fácil. Eso es todo lo que tendrían que hacer en este caso. En el ejercicio 2 de calcula el índice de discriminación de un ítem donde el total de respuestas correctas del grupo superior es igual a 8, el total de respuestas correctas del grupo inferior es igual a 4 y el tamaño de los grupos es de 10 personas cada uno, ustedes utilizarían la siguiente fórmula. Es la siguiente, la cual es total de respuestas correctas del grupo superior por total de menos el total de respuestas correctas del grupo inferior entre el tamaño de alguno de los grupos. Ojo, no es el tamaño de todos los grupos, sino de uno de ellos, que en general cualquiera de los grupos tiene la misma cantidad de personas. Entonces en este caso yo les digo que el total de respuestas correctas del grupo superior es 8 menos el total de respuestas correctas del grupo inferior, que es igual a 4, entre el tamaño de uno de los grupos. Ambos grupos dan 20 personas, pero el tamaño de uno de los grupos es de 10. Entonces coloco 10. Y me da un índice 0.4, el cual se interpreta con la tabla que sale allí, que 0.4 estaría en una interpretación baja, es decir, que tiene un índice de discriminación bajo. Simplemente eso es todo lo que dirían allí. En cuanto al análisis de confiabilidad, el ejercicio 3 dice: un test tiene 12 ítems y un coeficiente de confiabilidad de 0.7 y se quiere alargar 3 veces la longitud del mismo. Calcula el coeficiente de confiabilidad si se alarga la prueba con la fórmula de Spearman-Brown. Esa fórmula yo se las di en esta clase, que sería esta, la cual es número de la n, que implica el número de veces que se amplía el test, por el coeficiente ya obtenido. Que aquí tenemos un ejemplo, que se ha empleado la prueba 3 veces por el coeficiente ya obtenido, que en este caso era 0.8, y el resto de la fórmula que se reemplaza abajo. Aquí sería 3 por 0.7, 3 que es las veces que se quiere alargar la longitud del mismo, por 0.7 que es el índice que ya yo tengo, entre 1 más, este 1 es parte de la fórmula, entre paréntesis 3 menos 1, el 3 es el número de veces que se quiere alargar la prueba, menos 1 es parte de la fórmula, por el 0.7. Esto nos da 0.87. Entonces ustedes a partir de allí deliberan si es conveniente o no alargar la prueba. Pueden indicar, bueno, vale la pena. Por ejemplo, en este caso pasamos de un índice aceptable a un índice alto. Entonces en este caso en particular, el hecho de que larguemos la prueba favorece la confiabilidad del test y puede llevarlo a un índice de confiabilidad alto. En el caso del ejercicio 4, en un test de rendimiento típico de 15 ítems con un alfa de Cronbach de 0.42, se presentan a continuación la matriz de correlación y la relación entre cada ítem y el test. Analice sus propiedades psicométricas e indique en qué categoría entre el alfa obtenido, si es aceptable, bajo, etc. Explique las posibles razones por qué dio de esa forma y especifique qué ítem debe eliminarse, modificarse y qué ítem debe permanecer. Justifique su respuesta. Entonces, esto lo vamos a hacer por partes. Primero, ¿en qué categoría entre el alfa obtenido? Si tengo un índice de 0.42, yo me ubico en esta tabla, que
me indica el rango donde es aceptable o no. Si está en 0,42, lo ubicaríamos en un rango moderado, o sea que no es una confiabilidad muy alta. Significa que allí hay una participación importante de varianza de error, o sea, existieron errores en la creación del test, durante la aplicación del test, que pudieron afectar este test en particular. Entonces, como no me dio de manera alta ni aceptable, ¿cuáles serían las posibles razones? Ustedes se basarían en lo que vimos aquí, cuáles son los factores que afectan la confiabilidad, que serían factores con respecto al contenido del test, a la administración, la calificación, factores internos del examinado, todo lo que pudo haber contribuido para que en este caso, en este test, haya descendido la confiabilidad. Y especifique qué ítems deben eliminarse o modificarse y qué ítems deben mantenerse. Ustedes tienen la matriz de correlación, el análisis, la interpretación que nosotros hicimos, que aquí vemos dónde están los ítems con problemas, los que tengan una correlación negativa o una correlación muy cercana a cero, y decidimos a partir de esta tabla, que era a través del índice de homogeneidad y el alfa si se eliminara el ítem. Entonces, si tenemos un coeficiente de 0,42, entonces nosotros decidimos a partir de aquí. El índice de homogeneidad debería estar por encima de 0,3 o por lo menos no tan cercano a 0. Y al final la decisión la tomamos con esto. Entonces, vemos que si el ítem 1 se eliminara, el alfa descendería de 0,42 a 0,40. Por tanto, no me conviene eliminarlo. Sin embargo, el ítem 2, vemos que si lo eliminamos, incluso me desciende más la confiabilidad a 0,36, por lo que debemos dejarlo. El ítem 3 pasa de 0,42 a 0,43, podemos considerar eliminarlo porque eliminándolo me aumenta, aunque sea poco, la confiabilidad. El ítem 4, fíjense que aquí, si yo eliminara ítem 4, la confiabilidad de este test pasa de 0,42 a 0,47. O sea que este ítem no está aportando nada a la confiabilidad. Entonces yo decido que definitivamente hay que eliminarlo, tanto por lo que me indica el alfa si se eliminara, como cuando vemos la correlación de ese ítem con el resto del test, vemos que es una correlación muy cercana a cero. O sea que ese ítem no está midiendo lo mismo que el resto de la prueba, no está correlacionado con el mismo contenido. Igualmente vemos ítem 5, en este caso vemos que más bien desciende la confiabilidad si lo elimináramos, por lo que sí nos está aportando la confiabilidad y lo dejamos. El ítem 6, aquí también desciende el alfa general, por tanto lo debemos dejar. En cambio, el ítem 10, por ejemplo, si yo eliminara el ítem 10, mi alfa pasaría de 0,42 a 0,48. O sea que me aumentaría mi alfa de toda mi prueba si yo eliminara este ítem 10. Entonces yo decido, bueno, que este ítem no está aportando la confiabilidad y debería eliminarse. Igualmente con el ítem 11 paso de 0,42 a 0,44, no me estaba aportando nada a mi confiabilidad. De esta manera entonces ustedes deciden a partir de allí qué ítem se queda y cuál ítem se elimina. Pero tendrían que sustentarlo en esta parte de la tabla y en esta parte de la tabla. Eso es lo que ustedes justificarían. Bueno, este no se correlaciona con el resto de la prueba, si tiene un índice de homogeneidad bajo, o si este se elimina, el alfa de la prueba en general aumentaría, por ejemplo. En cuanto al análisis de validez, sobre la base del mismo test que vimos anteriormente de confiabilidad, este test tiene 3 dimensiones teóricas. Entonces explique si es apropiado realizar el análisis factorial y por qué, indique la variabilidad explicada por el test, determine las dimensiones y los ítems pertenecientes a cada una y especifique si concuerdan o no con las dimensiones teóricas y explique que puede deberse si no fue así. La primera pregunta, si es apropiado realizar el análisis factorial y por qué, va a depender de esta tabla, que es la prueba KMO, Kaiser-Meyer y Olkin, y la prueba de Barley. Esta prueba, ambas pruebas nos dicen que si
los ítems del test están lo suficientemente correlacionados entre sí para poder hacer el análisis factorial y tener resultados válidos. En el caso de la medida de KMO, si esta medida está por encima de 0.6, podemos decir que es adecuada. En este caso, como es 0.79, está por encima de 0.6, es adecuada. Y la prueba de fericidad lo vemos por su significancia. Si la significancia está por debajo de 0.05, entonces significa que es adecuado hacer el análisis factorial. En este caso, como vemos, es 0.00, es decir, que es adecuado hacer el análisis factorial porque hay la suficiente correlación entre los ítems para realizarlo. ¿Cuál es la variabilidad explicada por el test? La que vemos aquí. Siempre es este porcentaje acumulado, el último. Aquí diríamos que este test tiene 4 dimensiones, ¿sí?, que explican el 53.91% de la varianza del constructo que estamos midiendo. Y determinan las dimensiones y los ítems pertenecientes a cada una. Tenemos la matriz de componentes, pero nosotros vamos a interpretar la matriz de componentes rotada. En este caso, vemos que hay unos índices que serían las cargas factoriales. Algunos tienen letras. Los que tienen letras, ustedes lo ignoran. Y porque esto es cuando se daba con las versiones anteriores de CPCS, versión 14, versión 15, que aparecía de esta manera. Pero eso simplemente lo ignoran. Ustedes interpretarían los restantes, los que son únicamente números. Y evidentemente el que sea mayor, ese es el que ustedes van a ubicar. Por ejemplo, ítem 1. Tenemos que para la dimensión 1 es 0.23, dimensión 2 es 0.63 y dimensión 3 es 0.12. Como el número más alto es 0.63, entonces significa que el ítem 1 pertenece a la dimensión 2. Los componentes serían las dimensiones que genera el test. En el caso del ítem 2, vemos que el número más alto es 0.718, por tanto el ítem 2 pertenece a la dimensión 3. El ítem 3 pertenece a la dimensión 2, el ítem 5 pertenece a la dimensión 1, el ítem 6 pertenece a la dimensión 3, el ítem 7 pertenece a la dimensión 2, porque en este caso, para interpretar esta parte, no presto atención al signo de la carga factorial, sino simplemente al número. El ítem 8 pertenece al componente 4, el ítem 9 pertenece al componente 4, el ítem 12 pertenece al componente 2 o a la dimensión 2, el ítem 13 pertenece al componente 4 y el ítem 14 a la dimensión 1 y el ítem 15 pertenece entonces a la dimensión 1. Eso es lo que ustedes dirían, a dónde pertenece cada ítem, a cuál dimensión. Especifique si concuerdan o no con las dimensiones teóricas. Evidentemente, si yo les digo que tiene 3 dimensiones teóricas, pero los componentes son 4, no concuerdan, porque aparecen 4 dimensiones después de hacer el análisis factorial, lo que me indica que ese test está midiendo 4 dimensiones en la realidad. Por tanto, no concuerda. Y si no concuerdan, ¿a qué puede deberse si no fue así? Allí ustedes se van a esta lámina y revisan lo que sería todos los factores que pudieran afectar la validez, que ya yo se los había dado. Cuanto a la construcción del instrumento, la administración y calificación, la respuesta de los sujetos, la naturaleza del grupo. Cualquiera de estos factores o varios de estos factores ustedes los nombran especificando, bueno, pudo haberse alterado por las instrucciones dadas, por el tiempo de administración, por la calificación, porque se está midiendo otra variable en ese test, etc. Todos esos factores a los que pudiera deberse que no me haya coincidido la dimensión teórica que yo había propuesto con respecto al análisis factorial. Y eso sería todo.